Gerald, El País de los Errantes es tu nueva novela. ¿De qué trata finalmente? El País de los Errantes es una novela que busca de una manera articular la historia entre tanto temas de violencia o el mundo indígena, ¿no? Narrar desde la perspectiva Pucama la visión o la cosmovisión que ellos tenían sobre una tierra sin mal, ¿no? Y encima sobre la violencia que pasó en el Perú a través del caucho y terminando en Sendero, pues busca de una manera articular, ¿no?, las historias a través de la cosmovisión Pucama. Ahora, es muy complicado relacionar la historia, la situación Cucama con el senderismo en el país. Creo que no. El tema de Sendero tiene, bueno, la novela marca una relación muy clara con el tema del caucho, ¿no? Si nos damos cuenta, Sendero aparece casi al final de los 90, casi terminando ya pues el siglo. Y la matanza del caucho aparece casi al inicio del siglo. Entonces la relación que de una manera hay entre Sendero, la historia, el Perú, la Amazonía, pues marca el inicio y el fin de toda de 100 años, ¿no?, de violencia que da en el país. Y encima sobre eso, hablar sobre la visión Cocama, que también ha sido de una manera violentada a los comunidades indígenas, que también Sendero tiene mucho que ver, ¿no?, en el caso de Ashaninka. Entonces busca conectarse, ¿no?, la violencia, en este caso Sendero, la violencia cauchera, con las comunidades indígenas, en este caso Pucama, y en este caso por decir, pues, ¿no?, los pueblos oriundos de los Andes, o si no, también Ashaninka. Ahora, es una novela histórica. ¿Aparecen personajes reales? Por supuesto, ahí está Julio C. Arana, toda la descendencia arana, el periodista Benjamín Saldaña, que cumple un papel muy importante en la novela, que es el que ayuda a desenmascarar, ¿no?, digamos, esta imagen del empresario próspero, bonachón, que era arana, y él desenmascara, pues, ¿no?, diciendo que no es así. Entonces, hay personajes muy reales como los empresarios, como Arana, como el mismo Benjamín, ¿no? Es también entre otros que aparecen. Benjamín tiene su real dimensión tal como se conoce en la historia, que fue quien luchó por los derechos indígenas y tuvo que salir de la ciudad de Iquitos y luego de alguna manera fue un apestado para los empresarios. Por supuesto, Benjamín Saldaña en la historia de la Amazonía y por qué no decir del Perú y del Ande, siempre ha sido una piedra en el zapato, ¿no? Benjamín empieza su largo travesía de denunciador, digamos, de la prensa o periodística, en Lima, ¿no?, cuando denuncia a un ministro y amenazado por muerte regresa a Loreto. En Loreto es amenazado por muerte por Arana y termina en Cerro de Pasco, donde también hizo denuncias sobre el tema minero. Entonces Benjamín era un periodista, pero también era un hombre humano, ¿no?, digamos, se conmovía ante la situación dolorosa que vivían tanto los indígenas amazónicos como los indígenas, el indio de Cerro de Pasco. Se conoce muy poco de Benjamín Saldaña. ¿Novelarlo ha sido una ardua tarea? Por supuesto, no solamente buscar, investigar información, ¿no? En la historia del periodismo del Perú, Benjamín aparece entre unas y otras líneas, pero Benjamín realmente, tal cual se le lee sus escritos en la Sanción y en la Felpa, parece, y ha sido ya, digamos, ya un poco más fácil poder convertirlo como el personaje humanístico que ha sido, que es, ¿no? Y que realmente no he querido exagerar con eso con Benjamín. Al contrario, creo que Benjamín debe ser, digamos, la imagen que la prensa nacional debe de alguna manera seguir ahora en estos tiempos de denuncias o de quejas por investigaciones que hace un periodista. Yo pienso que ahora es más que nunca. Esto se producía en Iquitos en la época del caucho, ¿no? Claro, por supuesto. Imagínense un poderoso enfrentándose a Benjamín, que era Arana. Ahora tenemos también poderosos enfrentándose a la prensa. O sea, este tema del poder y la prensa siempre ha existido, y Benjamín es un claro ejemplo de cómo él se enfrentó a la prensa minera, al poder minero en Cerro de Pasco y al poder cauchero en la ciudad de Iquitos. Estamos hablando de Julio C. Arana, de Benjamín Saldaña, personajes de alguna manera, no de alguna manera, masculinos, pero hay un personaje femenino también que está en la novela. Se trata de una de las nietas de Julio C. Arana, ¿no?, que nunca fue reconocida, y también de la nuera de Arana,
que tampoco fue querida por Arana, hija de esposa del alcalde, y también de Miguelina Acosta, ¿no? Que se sabe que estuvo por Iquitos, estuvo una temporada trabajando con Benjamín, y que de alguna otra manera también siempre tuvo relaciones con Benjamín en el aspecto de denuncia, el tema proindígena. Creo que el personaje mujer, en todas ellas amazónicas, también cumple un papel muy importante en la novela, ¿no? Como también propulsoras digamos, de algún síntoma de cambio, ¿no? En contra del sistema que aplastaba de una manera también la imagen indígena de la mujer. Estamos hablando de personajes de la época del caucho, personajes de la época del senderismo. ¿Hay alguien que aparece descolladamente? Claro, las mujeres que lucharon contra Sendero pues en Ayacucho, ¿no? En Lucanamarca. Las mujeres cumplieron un gran papel contra Sendero Luminoso, que está las ronderas campesinas, que de alguna otra manera también hicieron todo lo posible para que puedan luchar contra eso. Pero la mujer en la lucha contra Sendero... Una novela amazónica con incidencia también en Ayacucho. Por supuesto, porque los personajes amazónicos de alguna otra manera, por venir, por decir, de Lima hacia Iquitos, era un poco complicado, ¿no? Entonces la ruta de alguna otra manera hace pasar por Ayacucho y hace que los personajes amazónicos vivan esto, como digamos, como el síntoma de lo que está pasando en la selva y lo mismo que está pasando en la sierra. Entonces los personajes se conectan a través de un viaje, ¿no? Junto a otros lugares. ¿Y el personaje Cucama? El personaje Cucama es otro lado, ¿no? De la historia que se va a enfrentar también al poder juntamente, igual que Benjamín. Biarizú, que es el Cucama que de una manera resucita en busca de la tierra sin mal, encuentra la tierra sin mal pues en terrenos propiamente, digamos, caucheros, ¿no? Aunque no le pertenecía a Arana. Entonces ahí también se desata este conflicto, ¿no? Justamente con Arana, que de algo de eso sí sucedió en la historia, que de algo de eso sí pasó. Sí sucedió que militares peruanos fueron hacia el Putumayo a abatir a hombres amazónicos porque habían tomado la chorrera. Y para eso también se prestó el presidente Parro. Y el aspecto religioso también aparece en la novela, es inevitable por lo que estoy escuchando de tus argumentos. Claro, la religiosidad en la cultura oriunda amazónica no ha sido algo, digamos, traído por los españoles. Antes que los españoles vengan, y eso se toma ya nota en las crónicas dicen que ellos tenían una especie de religiosidad, ¿no? Entonces sí hay una religión, pero el argumento que más me llamó la atención en toda esta novela es justamente cómo es que los Cucamas pudieron visionar un paraíso tal cual lo vio pues la Iglesia Católica. Entonces eso es lo que a mí poderosamente me llamó la atención, y desde su visión Cucama, la tierra sin mal era una tierra pues creada por ellos mismos. Entonces sí hablamos de religiosidad y sí también hablamos de una religiosidad oriunda propiamente amazónica. El sello editorial Cucama, que se estrena con estos libros, aborda un poco la violencia. El país de los errantes aborda este tema también, pues, ¿no? Por supuesto, el país de los errantes es justamente lo que representa el título, ¿no? Es un país donde todos estamos errando. ¿Errando por cuál motivo? Por el motivo de la violencia. La migración interna en el Perú, según estudios, en un 60% se ha dado justamente propuesto por la violencia que se daba en el país. ¿Por qué el Ande va a Lima? Por la violencia en esa época. ¿Por qué los huitotos terminaron fuera de su sitio, más cerca de Iquitos? También por la violencia. Entonces, el Perú de alguna manera es una metáfora de la violencia, ¿no? Entonces la novela justamente busca responder a eso, ¿no? Busca representar justamente a través de lo narrado lo que es nuestra historia, lo que somos nosotros y lo que es el Perú. Solo esperamos el lanzamiento entonces oficial y las fechas para las presentaciones. Claro, a través de la editorial Tierra Nueva, que va a inaugurar el sello Ucamara. Son 4 novelas 4 libros sobre violencia que van a estar presentándose, y esperamos pues no que ya se esté tomando los últimos afinamientos para poder conectarnos a través de estos 4 libros
a nuestros lectores y poder nuevamente tratar de entender, ¿no?, lo que es nuestro país y lo que es la Amazonía.